Eh, y aquí recordarles que estas opciones silenciosas tienen que partir sobre todo de hacerse con gente de mucha confianza, ¿sí? Entonces, como por ejemplo Dioselina, con sus mujeres, con las mujeres de sus organizaciones, personas que de verdad vayan a ser capaces de identificar estas alertas y además de no ir a compartir estas alertas o estos códigos con otras personas que no queremos que lo sepan. Ha habido otras alternativas silenciosas como contactarse con personas que atienden droguerías o negocios y que son también personas de mucha confianza y que cuando la mujer va y pide cierto producto, mire, es que necesito tal cosa, entonces ya tienen identificado que eso es una clave que está diciendo estoy en peligro y lo que hace la persona que atiende el negocio o la droguería es contactarlas a ustedes, las líderes de las organizaciones y avisarles como pila, esta mujer está en riesgo de ser víctima de violencia. Pero de nuevo, son acciones que se tienen que acordar previamente con las personas de mucha confianza en estos negocios, en estas droguerías. O puede ser también dejar un teléfono celular en estos lugares, espacios seguros, como lo que decía Dioselina, de dejar un teléfono o de estar todas reunidas en una casa y ahí poder hacer las conversaciones o las llamadas pertinentes, dar inicio a rutas de atención. Esas son las opciones silenciosas que se han venido practicando aquí en Colombia y en otras partes del mundo. Pero siempre hay unas consideraciones que tienen que tenerse muy claras antes de empezar a hacer esto y es dar un paso atrás y pensar si estas formas o estos medios de comunicación están siendo completamente seguros para las víctimas o si quizás pueden ponerlas en mayor riesgo en el momento en que tengan a un abusador que les revisa el teléfono o que constantemente les está mirando las conversaciones, los chats. ¿Qué sería mejor? Si lo mejor es una llamada telefónica en algún momento en que la señora salga a hacer el mercado o si es mejor un chat en otra aplicación que no sea tan evidente como la de WhatsApp o quizás la verdad lo que es mejor es un encuentro personal en un espacio seguro, así sea muy cortico, en el que pueda decirle rápidamente como estoy en riesgo o algo está mal en mi hogar. Eso es algo que nos tenemos que preguntar siempre antes de empezar como a crear estas estrategias de acompañamiento y apoyo a víctimas. Sí, sí, y preguntarles también a las víctimas como qué tanto riesgo hay de que su pareja le esté revisando el teléfono y le esté revisando las conversaciones. ¿Usted qué cree? ¿Existe la posibilidad de que usted borre los registros de todas nuestras conversaciones, de la información que le vamos dando, que usted la lea y la borre? ¿Qué tan fácil es eso? Eh, Y bueno, como ya les habían dicho, creo que hace un mes y medio, Juliana, también es súper importante el tener listo un plan de seguridad en el que en el momento en que se dé esa emergencia y ese caso inminente de violencia, se sepa cómo actuar, ya se tenga claro cuál es la ruta de escape, en el que ya se haya identificado cuál es el número de teléfono al que voy a acudir o cuál es el vecino o el amigo o el familiar al que voy a acudir en este caso de riesgo inminente y en el que ya se haya planeado en un plan de seguridad ya hecho previamente, qué documentos importantes necesito sacar conmigo, si necesito algún dinero para el momento de salir de mi casa, qué pertenencias necesito y en qué lugar de la casa van a estar disponibles, en dónde voy a guardarlas. Las voy a guardar en una cartera, en una mochila que voy a tener en este lugar de la casa, de forma tal que en el momento en que yo me sienta en peligro inminente, voy a ir a ese lugar, voy a coger esas cosas que ya tengo listas ahí preparadas y voy a ir y acudir a esas personas que ya en mi cabeza tengo claras quiénes son. Y asimismo, como decía Juliana en esa charla que dio, ya también voy a tener preparado en mi cabeza cuál es la excusa que le voy a dar a mi pareja para poder salir. Entonces, hoy tengo una reunión para tejer con mis compañeras, entonces
tengo que salir. Y ya, agarra la mochila donde sabe que están todas las cosas que necesita y sale. Ya el cerebro no tiene que prepararse, sino simplemente recordar cuál es el plan de seguridad que ya había elaborado antes. Y también quería compartir con ustedes, ya para cerrar la presentación, algunas recomendaciones que hacen diferentes organizaciones internacionales que buscan apoyar a las personas sobrevivientes y víctimas de violencias basadas en género. Entonces, son unas recomendaciones que, aunque en ciertas ocasiones parecen evidentes o repetitivas, creo que es importante volver a recordarlas y que todas nosotras y nosotros, así como líderes de organizaciones que trabajamos con mujeres, tenemos que tener siempre presentes en el momento de acompañar. Las voy a leer rápidamente. Entonces, por ejemplo, en el qué hacer y qué no hacer está el pregunte cómo puedo apoyar primero, antes, antes de empezar a preguntarle qué fue lo que pasó o cuál fue el evento, la violencia, etcétera. Pregúntele cómo puedo apoyar. A veces las mujeres están heridas o tienen heridas que no son visibles a simple vista. Pregúntele a la víctima, ¿qué es lo que necesita? ¿Necesita agua? ¿Necesita que la lleve a un hospital? Etcétera. Entonces, lo primero que hay que hacer. También pregúntele a la persona sobreviviente qué tan cómoda se siente hablando con usted, o si preferiría que usted sea quien facilite que esta persona llame a un miembro de su familia o a un amigo para poder hablar con esa persona. Y también pida al sobreviviente o a la víctima que, pues, que le cuente cuál es el apoyo necesario, el apoyo que requiere de usted en ese momento. Y por el otro lado, pues no fuerce a las personas a recibir ayuda o a obligarlas como a tomar decisiones en ese momento, como es que tú tienes que ir a reportar ya. Entonces eso no lo podemos hacer. No podemos forzar a nadie a que tome decisiones si no está cómodo con eso. No presionar a los sobrevivientes para compartir también detalles de lo sucedido o información de más que no sea necesaria. Eso es simplemente decisión de la víctima. Asimismo, es importante recordar que toda la información que se ha compartido con nosotros se debe tratar con la mayor confidencialidad posible, y que también nosotros, como personas que queremos acompañar a mujeres víctimas de violencia, también tenemos que ser conscientes de las expectativas y de nuestras capacidades de ofrecer ayuda y de no extralimitarnos y ofrecer más de lo que realmente podemos dar. Hay que mantener las expectativas muy reales, poner sobre la mesa las opciones que hay y dejar que las personas elijan qué es lo que quieren hacer y qué es lo que creen que les puede beneficiar más en ese momento. Por el otro lado está el hecho de qué no hacer, de no escribir nada ni tomar fotos a ninguna evidencia o grabar conversaciones que después puedan poner en riesgo a la víctima. Tampoco es necesario hacer preguntas muy detalladas de lo que ocurrió, solamente si la víctima quiere compartir con nosotros detalles, entonces estar dispuestos a escuchar. Y tampoco hacer comparaciones con otros casos que ya hayamos escuchado antes, no siempre es la mejor opción, como coger el caso de la persona que estamos apoyando en este momento y decir, sí, a esta persona también le pasó lo mismo e hizo esto, y entonces porque en ese instante no es bueno comparar con otros casos que conozcamos, ni tampoco dudar o contradecir alguna de las cosas que la persona o el sobreviviente nos esté contando o compartiendo. Finalmente, el rol principal, y como ya muchas lo dijeron, es facilitar, ¿no? Facilitar y vincular a que esta persona víctima de violencia logre encontrar o logre atravesar esta ruta de atención y finalmente tener acceso a apoyo psicosocial y apoyo jurídico. Entonces, en medio de ese proceso de facilitar, apoyar y vincular,
lo que podemos hacer es decirle a la víctima, estas son las cosas, esta es toda la información que yo sé que está disponible aquí para usted, ponerla sobre la mesa y preguntarle si ya está lista para recorrer ese camino de atención y ese camino de reportar la violencia. Si la víctima dice que sí, hay que pedirle permiso primero, como usted quiere que sea yo quien vaya y reporte o usted preferiría de pronto que ir usted misma o ir con alguien, con algún familiar a hacer este reporte. Siempre pedir permiso de cualquier acción que uno vaya a hacer relacionada a el caso de violencia. Y bueno, ¿qué no hacer? Entonces no ofrecer la opinión, eh, siempre poner información ahí disponible, más no la opinión de uno en ese momento crítico en el que la víctima acaba de sufrir violencia. Es mejor no dar opiniones y tampoco asumir qué es lo que necesita o lo que desea la víctima. Recuerden siempre preguntar qué desea la víctima, eso es prioritario. Y aquí importante, y muchos de ustedes lo mencionaron, es como no intentar hacer las paces o reconciliarse o resolver esa situación entre la víctima y la pareja. Y creo que ustedes, muchas ya lo mencionaron, como eso no funciona y no es correcto. Y de nuevo, no compartir detalles del incidente con nadie más que no sea la víctima. Y les dejo aquí 4 pilares importantes sobre el acompañamiento a víctimas de violencia basada en género. Entonces, el primer pilar importantísimo recordar siempre es el respeto. Y con el respeto me refiero como a tener respeto por todas las acciones eh, que la víctima admita que se realicen, de respeto por todas las decisiones y por todos los deseos que la víctima tenga. Al final nosotros estamos ahí para facilitar, ¿sí? No para obligar a nadie a que actúe. También la confidencialidad, de nuevo, sé que es repetitivo, pero es mejor así seguirlo diciendo, siempre mantener plena confidencialidad sobre la información que la víctima ha compartido con usted y la información personal de la víctima como tal tiene que mantenerse en plena confidencialidad. El tercer pilar es la seguridad, tanto de la víctima y yo también ahí añado la de ustedes. Siempre cualquier estrategia que vayan a usar tiene que garantizar que tanto la víctima como ustedes van a estar seguras y que no va a haber después una represalia por parte del perpetrador. Y finalmente, el cuarto pilar es la no discriminación, y es que a todas las mujeres debemos ayudarlas por igual, sin discriminar por ninguna condición. Al principio de la charla hablamos de cuáles son esas mujeres que precisamente están más vulnerables y con mayor riesgo a ser víctimas de violencia. Entonces, precisamente en estos casos hay que atender a todas las mujeres por igual. Y ya, lo último era unos recursos que yo no sé si ustedes conozcan, y ahí el que quiera me puede contar y pueden ahí prender el audio y contarme si han visto estas aplicaciones que existen. Esta primera la creó, se llama Ellas Libres de Violencias, y la creó la Red Nacional de Mujeres. Esta aplicación es bacana porque da información sobre qué tipos de violencias existen. También da información sobre cuáles son las rutas de atención a estas violencias y qué documentos se necesitan, cuál es el rol del gobierno y de las instituciones para prestar servicios. Entonces, de pronto es bacano que de pronto la descarguen y la revisen. Incluso tiene un botón de emergencia que uno puede programar para que en el momento de emergencia uno simplemente piche ese botón y ese botón contacte a las personas de confianza que uno ya determinó previamente. Otra de las aplicaciones se llama Mi Amiga, y esta es bacana porque tiene algo que se llama un violentómetro, y es para que uno haga el test uno mismo de qué tan violentado está siendo en su hogar y de en qué tanto riesgo está.
y asimismo a través de este test también ofrece información sobre violencias y también estos videos que, bueno, si de pronto lo que ustedes quieren es empezar a compartir información y que las mujeres sean más conscientes de cuáles son sus derechos y de cuáles son las rutas de atención a las que pueden acceder, pues entonces aquí hay uno, este video de abajo dura como 10 minutos, es de la Consejería para la Igualdad de la Mujer, explicando un poco sobre la ley 1257, que es la ley para atención a víctimas de violencia basada en género. Y aquí arriba está otro video más cortico, como de 4 minutos, que habla sobre las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia. De pronto, por si los quieren ver ustedes mismas primero y juzgar qué tan bueno les parece. Y es una buena forma también como de empezar a compartir información, ¿cierto? Que era una de las cosas que decían ustedes que es un reto a veces el contarle a las mujeres sobre esto. Entonces ahí me pareció que estos 4 herramientas podían ser interesantes. Y ya, el último mensaje que les quería dejar aquí, que de hecho lo dijo fue Nancy en el webinar ese del que les conté, es que no solo tejemos redes dentro de nuestras comunidades, sino que también podemos empezar a tejer redes entre comunidades, como decía Carlos. Y que ese tejer redes entre comunidades lo que va a hacer es que entre todos podamos empezar a compartirnos conocimiento y estrategias para poder atender violencias y para poder prevenir violencias de una forma más efectiva y de pronto más creativa también. Entonces les dejo ese mensaje ahí para que sigamos y sigan ustedes en estos espacios compartiendo todo el conocimiento que tienen, que yo estoy segura que es inmenso. Lo he visto tanto esta mañana como hoy en la tarde y espero que ese documento que va a salir de todos los aportes que ustedes hicieron después lo puedan compartir con más gente por fuera de sus organizaciones y de Core Woman para seguir creciendo todo ese conocimiento. Muchísimas gracias.